Este numeral 23º del volumen 11 del libro de Cielo abre una de las afirmaciones más luminosas y decisivas sobre la nueva vida en el querer divino. Para el alma que hace la divina voluntad y vive de ella, no hay muertes. La escena nace de una súplica íntima, casi dolorida, en la que Luisa, sintiéndose sufridora, desea ser llevada por Jesús y reunirse con él en el cielo. Su mirada, todavía atravesada por el peso de la vida presente, contempla la muerte como paso liberador, como ruptura de las ataduras terrenas, como término del exilio y comienzo de la unión más plena. Pero Jesús responde elevando aquella aspiración a una luz mucho más alta. Para quien vive en su querer, la muerte no conserva ya su significado común, porque el alma ha comenzado anticipadamente en la tierra la vida del empíreo. La enseñanza no niega el tránsito final de la criatura ni desconoce la fragilidad de la naturaleza humana. Más bien revela que en el alma dominada por el fiat eterno, la muerte ha sido vencida en su raíz espiritual. La muerte existe allí donde todavía hay desorden que purificar, apegos que romper, pasiones que extinguir, voluntad propia que rendir, tierra que abandonar. Pero cuando la criatura se ha dejado reordenar por la divina voluntad, cuando ha permitido que el querer divino tome posesión de sus actos, de sus deseos, de sus pensamientos y de sus afectos, entonces aquello que ordinariamente corresponde a la muerte queda realizado antes por el amor. La muerte debía separar al alma de lo caduco. El amor ya la ha separado. La muerte debía despojarla de lo terreno. El fiat supremo ya la ha desnudado de sí misma. La muerte debía introducirla en la Jerusalén celeste. El querer divino ya la ha habituado a respirar aire de cielo mientras permanece sobre la faz de la tierra. Por eso Jesús emplea una imagen de gran delicadeza y fuerza. No se trata de morir, sino de dejar harapos. No se trata de ser destruida o destruido, sino de cambiar vestidura. No se trata de ser arrancado violentamente de la vida, sino de pasar de la pobreza del destierro a la dignidad real de la patria celestial. En el alma que vive en el don de la divina voluntad, en el don de dones, la muerte pierde su carácter de juicio terrible y de ruptura dolorosa, porque encuentra una criatura ya poseída, ya ordenada, ya perteneciente,
El querer divino la ha colocado en Dios, la ha dispuesto según Dios, la ha conformado a esa vida eterna, que no comienza solo después del último aliento, sino que empieza allí donde la voluntad humana deja de vivir para sí y permite que la voluntad divina viva como principio, regla y sustancia de toda su existencia. Este punto es esencial para comprender el reino de la divina voluntad. Jesús no presenta una simple resignación ante la muerte, ni una esperanza genérica de salvación, sino una condición nueva de vida. La criatura que vive en el querer divino participa ya de un modo anticipado en la estabilidad del cielo. No se encuentra interiormente organizada por lo pasajero, sino por lo eterno. No camina como quien solo espera ser transformado al final, sino como quien ha comenzado ya a ser transformado por el amor de los amores. Su vida terrena, aún marcada por sufrimientos, privaciones y pruebas, queda sostenida por una pertenencia más alta. Vive en Dios, se mueve en su querer santísimo, respira en una luz que la muerte no puede apagar. Así, este numeral, esta joya espiritual, introduce una verdad de consuelo inmenso y de gran profundidad doctrinal. La nueva vida en el divino querer no espera únicamente la gloria futura para manifestar su poder, sino que realiza ya en el alma una victoria anticipada sobre todo lo que es muerte. Jesús enseña a la pequeña hija de la divina voluntad que la criatura enteramente entregada al fiat voluntas tua no debe mirar el tránsito final como caída en lo desconocido, sino como cumplimiento de una vida ya comenzada. Lo que para otros puede ser despojo, para ella será cambio de vestidura. Lo que para otros puede ser juicio, para ella será encuentro con aquel en cuyo querer supremo ya vivía. Lo que para otros puede ser término, para ella será simplemente hallarse en el cielo, dentro de la misma voluntad eterna en la que ya estaba escondida, ordenada y poseída por Dios, aquí en la tierra. Sintiéndome un poco sufriente, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús: ¿cuándo me llevarás contigo? Ah, pronto, Jesús, haz que la muerte me quite esta vida y me reúna contigo en el cielo. Tal como acabamos de escuchar, con esas palabras de Luisa, este 23º numeral comienza en una tonalidad de cansancio sagrado. Luisa se encuentra un poco sufriente y esa pequeña indicación abre una escena interior de gran densidad. No se trata solo de un malestar corporal ni de una pena pasajera, sino de aquel estado en que el alma
tocada por el sufrimiento, siente con mayor viveza el peso del exilio. El dolor no la encierra en sí misma, sino que la empuja hacia Jesús. Su sufrimiento se convierte en voz, en súplica, en deseo de consumación. Allí donde la criatura común podría buscar alivio terreno, descanso sensible o fuga de la cruz, Luisa dirige todo su anhelo hacia su siempre amable Jesús. La pena no rompe la relación, la intensifica. La debilidad no enfría el amor, lo vuelve más impaciente de unión. La pregunta, ¿cuándo me llevarás contigo?, brota de una nostalgia de cielo, que no nace del desprecio de la vida, sino del deseo de pertenencia plena. Luisa no pide simplemente dejar de sufrir, pide ser llevada con Jesús. La expresión contigo es el centro espiritual de la súplica. El cielo no aparece ante la pequeña hija de la divina voluntad como un lugar de reposo separado de Cristo, ni como una recompensa, abstracta, sino como estar con Él. Su aspiración no es la muerte por la muerte, sino la reunión definitiva con aquel que constituye la vida de su alma. Por eso, esa frase, tiene una fuerza esponsal, nupcial. Quien ama no calcula primero el término del dolor, sino la cercanía del amado. No desea solo que cese la prueba, sino que desaparezca la distancia, toda distancia. Y cuando Luisa añade, «Ah, pronto Jesús, ah, pronto Jesús», se percibe la urgencia de un alma que vive ya descentrada de la tierra. El tiempo se le hace largo, porque el amor desea la posesión completa. No es una impaciencia desordenada, sino una impaciencia de amor, propia de quien ha probado algo del cielo en la tierra. Y ya no puede sentirse plenamente instalada en lo pasajero, en lo temporal. El alma, que ha sido introducida en el querer divino, no mira la existencia terrena como morada definitiva, sino como tránsito, como espera, como vigilia. Por eso el sufrimiento despierta en Luisa una súplica de término, no porque quiera evadir el designio divino, sino porque todo su ser se siente atraído hacia la patria celeste, donde Jesús, el divino esposo, será poseído sin velos. Sin embargo, la petición conserva todavía una formulación propia de la condición humana. Haz que la muerte me quite esta vida. Luisa habla desde la experiencia común de la criatura, para la cual la muerte parece ser la puerta que separa la vida presente de la vida celestial. Todavía nombra la muerte como instrumento de liberación, como si ella tuviera la misión de quitar lo terreno para abrir lo eterno.
Esta manera de hablar prepara la respuesta de Jesús, porque justamente él va a elevar la mirada de Luisa. Le mostrará que para quien vive en su santísimo querer, la muerte ya no actúa como señora ni como poder decisivo. Lo que la muerte parecería realizar al final, el amor divino lo ha realizado antes. Lo que la muerte parecería arrancar violentamente, la divina voluntad lo ha desprendido dulcemente. Lo que la muerte parecería introducir como novedad, el fiat divino lo ha comenzado ya en la profundidad del alma. Así que estas primeras palabras de Luisa, ¿no?, funcionan como un umbral. ¿Sí? Presenta a la sierva de Dios, ¿no?, en su humanidad sufriente, deseosa de cielo, sedienta de Jesús, todavía expresando su anhelo con el lenguaje ordinario del morir. Pero justamente sobre ese lenguaje descenderá la confidencia de este inmenso numeral. Para el alma que hace la divina voluntad y vive del querer divino, no hay muertes. La súplica de Luisa permite que Jesús descubra una verdad más alta. La nueva vida en el don supremo, en el don excelso, en la gracia de las gracias, no espera al último instante para comenzar a vivir de eternidad, sino que adelanta en la criatura la victoria del cielo. Por eso el deseo de Luisa, aunque nace del sufrimiento, no queda encerrado en una nostalgia dolorosa. Se convierte en ocasión para que Jesús revele que el alma del fiat, el alma del reino, el alma de la divina voluntad, el Hijo de la luz, aun permaneciendo en la tierra, puede estar ya tan ordenado en Dios, tan habituado al cielo y tan desprendido de lo que muere, que el tránsito final será menos una muerte que un cambio de vestidura, menos una ruptura que una entrada plena en la misma voluntad omnipotente donde ya vive. Hija mía, para el alma que hace mi voluntad y vive en mi querer no hay ni existen muertes. La muerte está para quien no hace mi voluntad, porque debe morir a tantas cosas, a sí mismo, a las pasiones, a la tierra. Pero quien hace mi voluntad no tiene a qué cosa morir, ya está habituado a vivir de cielo, no es otra cosa que dejar sus harapos, como uno que dejara los vestidos de pobre para vestirse con las vestiduras de rey para dejar el exilio y llegar a la patria. Porque el alma que hace mi voluntad no está sujeta a la muerte, no tiene juicio, su vivir es eterno, lo que debía hacerla muerte lo ha hecho anticipadamente el amor, y mi querer la ha reordenado toda en mí, de manera que no tengo de qué juzgarla. Por eso estate en mi voluntad, y cuando menos lo pienses te encontrarás en mi voluntad en el cielo. Acabamos de escuchar la respuesta de Jesús, que introduce inmediatamente la gran luz del numeral. Para el alma que hace mi voluntad
y vive en mi querer, no hay ni existen muertes. La declaración, la aserción es absoluta, solemne, casi desconcertante por su altura. Jesús no dice solamente que el alma no debe temer la muerte, ni que será consolada después de morir, sino que para quien vive en su querer, las muertes no existen. Con ello desplaza el centro de la cuestión. Luisa había pedido que la muerte la quitase de esta vida para llevarla al cielo. Jesús le revela que en el alma poseída por la divina voluntad, la muerte ya no tiene oficio verdadero, porque todo lo que ella debía hacer al final ha sido realizado antes por el amor eterno y por el fiat. La muerte, en el sentido profundo que Jesús descubre aquí, no es sólo el término biológico de la existencia terrena, es también el desgarramiento interior que debe separar al alma de todo lo que no es Dios. Debe morir a sí misma quien todavía vive demasiado apoyado en sí. Debe morir a las pasiones quien aún se haya dominado por movimientos desordenados. Debe morir a la tierra quien todavía tiene su centro, su gusto y su descanso en lo pasajero. En tales almas, la muerte conserva una función purificadora. Viene como ruptura, como separación, como última pobreza, como despojo necesario. Pero en el alma que hace la voluntad divina y vive en el querer santísimo, supremo, ese despojo ya se ha cumplido interiormente. No porque la criatura se haya destruido, sino porque ha sido reordenada. No porque haya perdido la vida, sino porque ha recibido una vida más alta. Por eso Jesús añade que quien hace su voluntad no tiene a qué cosa morir. Esta declaración es de una hondura extraordinaria. Morir supone que queda algo contrario al cielo, algo que debe caer, algo que debe ser desprendido para que el alma pueda entrar en la Jerusalén celeste. Pero cuando el querer divino ha tomado posesión de la criatura, cuando sus actos, afectos, deseos, pensamientos y latidos han sido reconducidos al orden de Dios, ya no queda en ella una vida propia que deba ser quebrada como obstáculo. El amor divino ha consumido anticipadamente lo que era terreno. El fiat ha purificado lo que era humano. La divina voluntad ha acostumbrado al alma a vivir de cielo, aun estando sobre la tierra. Así la muerte encuentra una criatura que ya no le pertenece, porque antes de ser tocada por el último aliento, ha sido poseída por la vida eterna. La imagen de los harapos revela con belleza este misterio. Jesús no presenta el final terreno como una catástrofe,
sino como un cambio de vestidura. Para el Hijo del Fiat Voluntas Tua, morir no es hundirse, sino dejar lo pobre. No es ser despojado de su verdadera vida, sino abandonar los restos de una condición exterior que ya no corresponde a la nobleza recibida. Los harapos son la fragilidad, la mortalidad, la envoltura del exilio, todo aquello que todavía pertenece a la condición peregrina. Las vestiduras de rey, en cambio, significan la manifestación plena de lo que el alma ya era por participación, criatura ennoblecida por el querer divino, hijo del reino, morada viva de una voluntad santísima que lo había hecho vivir anticipadamente de Empíreo. De este modo Jesús cambia la manera de mirar el paso final. La criatura común suele ver la muerte como entrada en lo desconocido. El alma, habituada a vivir de cielo, la contempla como llegada a lo propio. No pasa de una vida enteramente terrena a una vida celestial que le resulta ajena, sino de una posesión velada a una posesión manifiesta. No abandona una casa verdadera para perderse en otra realidad, sino que deja el exilio para llegar a la patria celeste. La patria no les extraña, porque ya la lleva sembrada en sí por la divina voluntad. El cielo no comienza para ella como una sorpresa absoluta, sino como la plenitud de una vida ya iniciada en el fiat eterno. También debe entenderse con delicadeza la afirmación no tiene juicio. Jesús no suprime aquí la verdad del encuentro del alma con Dios, ni niega la seriedad del paso eterno. Habla desde la lógica propia del querer divino. Allí donde el alma ha sido reordenada, toda en él, la mirada divina no encuentra materia de condenación, desorden que acusar, voluntad contraria que resistir. El juicio particular, en cuanto descubrimiento doloroso de una vida no conforme a Dios, pierde su aspereza, porque el alma ya ha permitido que la luz divina la juzgue, la purifique y la gobierne durante la vida presente. Ha vivido bajo el dominio del fiat santísimo. Por eso, al presentarse ante Dios, no aparece como voluntad rebelde, que debe ser desenmascarada, sino como voluntad rendida, ordenada, transformada por el amor. La frase "lo que debía hacer la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor", pues es quizás el núcleo más precioso de todas estas palabras de Jesús. La muerte para muchos viene como despojo tardío. El amor, en cambio, obra antes, dulcemente, desde dentro. La muerte arranca, el amor desprende. La muerte separa por necesidad,
el amor se para por elección. La muerte deja al alma sin lo que pasa. El amor enseña al alma a no vivir ya de lo que pasa. En el reino de la divina voluntad, el amor no espera al último estertor, ¿no? Al último día, a la última hora, para consumir lo humano desordenado, sino que adelanta en la criatura una especie de Pascua interior. La hace pasar de la vida propia a la vida divina, de la voluntad estrecha al querer eterno, de la pobreza del yo a la nobleza de Dios. Por eso Jesús concluye: estate en mi voluntad. No le da a Luisa una fecha, ni responde a su deseo con una promesa inmediata de morir, sino con una orden de permanencia. El punto no es saber cuándo llegará el tránsito, sino dónde debe permanecer el alma hasta que llegue. Si permanece en la divina voluntad, ya está situada en el mismo principio de la gloria. Si vive en el fiat, ya se encuentra dentro de aquello que será su cielo. La muerte pierde importancia ante esta permanencia, porque el alma no necesita salir de la voluntad divina para llegar al cielo. Solo pasará cuando Dios quiera, de vivir en la voluntad divina bajo velos a vivir en la voluntad divina en plena manifestación, en lo que se denomina la visión beatífica. Así se ilumina todo el numeral, esta joya espiritual. La nueva vida en el querer divino no consiste solamente en practicar una virtud más alta, sino en entrar en un modo de existencia donde la criatura queda anticipadamente ordenada para la eternidad. Jesús no enseña a Luisa simplemente a esperar el cielo, sino a vivir ya en la raíz del cielo. El Hijo de la Divina Voluntad no se prepara para morir como quien se aproxima a una frontera oscura, sino como quien permanece en una patria todavía velada. Y cuando menos lo piense, no será arrebatado a una realidad desconocida, sino encontrado por completo en la misma voluntad eterna, en la misma voluntad santísima, donde ya vivía, pasando de los harapos del exilio a las vestiduras reales de la gloria. Si recapitulamos esta joya espiritual, pues la verdad que hay que reconocer que este numeral queda sellado por una revelación de altísima consolación en el alma que hace la divina voluntad y vive en el querer divino. La muerte ha perdido su oficio más hondo, no porque la naturaleza humana quede dispensada del tránsito final, ni porque desaparezca la condición frágil del exilio, sino porque el alma ha sido ya trabajada por dentro por una fuerza más poderosa que la muerte, el amor. Allí donde otros necesitan ser despojados al final, el amor ha despojado antes. Allí donde otros deben ser separados de sí mismos, de las pasiones y de la tierra,
el fiat ha realizado ya una purificación anticipada. Allí donde la muerte viene como corte, el querer divino ha venido como vida nueva, ordenando la criatura entera en Dios. La grandeza del numeral está precisamente en esta inversión luminosa. Luisa pide morir para ir al cielo. Jesús le responde que, viviendo en su querer, el alma ya ha comenzado a vivir de cielo. Ella contempla la muerte como puerta. Jesús le revela que la verdadera puerta es la divina voluntad. Ella desea que la muerte le quite esta vida. Jesús le enseña que el amor ya ha quitado de ella lo que no era vida verdadera. Así la muerte queda despojada de su majestad aparente. No es ella la gran liberadora del Hijo del Fiat Voluntas Tua, porque la liberación profunda ya ha sido cumplida por el querer divino. No es ella quien introduce a la criatura en la eternidad como en un mundo extraño, porque el alma que vive en el Fiat respira ya, bajo velos, el aire de la Jerusalén celeste. Por eso la imagen de los harapos y de las vestiduras reales contiene todo el secreto del pasaje. El alma que vive en la divina voluntad no pasa de la nada a la gloria, ni de una vida ajena a Dios a una vida repentinamente celeste. Pasa de una posesión escondida a una posesión manifiesta. Pasa de una realeza interior todavía cubierta por la pobreza del exilio a una realeza descubierta en la patria celestial. De una vida divina vivida entre sombras, sufrimientos y velos, a la misma vida contemplada en plenitud. La muerte entonces no aparece como destrucción, sino como desprendimiento último de lo exterior, no como derrota, sino como cambio de vestidura, no como interrupción, sino como entrada visible en aquello que el alma ya llevaba invisiblemente en sí. El núcleo del numeral se concentra en esta afirmación. Lo que debía hacer la muerte lo ha hecho anticipadamente el amor. Esta declaración o este enunciado, muestra la excelencia de la nueva vida en el querer divino. El fiat no espera el último instante para ordenar el alma. No deja para la frontera final la obra de purificación, de desprendimiento y de pertenencia. Mientras la criatura vive todavía sobre la tierra, la divina voluntad va realizando en ella una transformación profunda. Quita la centralidad del ombliguito, del yo. Suaviza el dominio de las pasiones. Desapega de la tierra. Acostumbra al alma a los modos del cielo. La reviste de una dignidad que no procede de sus fuerzas, sino del mismo querer santísimo que la posee y la gobierna. Así se comprende por qué Jesús puede decir que no tiene de qué juzgarla. El alma que vive en su querer no se presenta
ante Dios como voluntad extraña o rebelde, sino como criatura ya reordenada en Él. Ha dejado que el fiat la ilumine, la corrija, la purifique, la gobierne y la establezca en el orden divino. El juicio particular no encuentra en ella una vida edificada fuera de Dios, porque su vivir ha sido trasladado al centro de la voluntad divina. Por eso su existencia es ya eterna en la raíz, aunque permanezca sometida todavía a la fragilidad de la condición terrena. Vive en el tiempo, pero no nace del tiempo. Sufre en el exilio, pero no pertenece al exilio. Camina sobre la tierra, pero lleva dentro el principio de la bienaventuranza. De este modo, el numeral no invita a mirar la muerte con simple resignación, sino a mirar la vida en el querer divino como victoria anticipada sobre toda muerte. Jesús no responde a Luisa dándole una fecha, sino dándole una morada. Estate en mi voluntad. En esa permanencia está todo. El alma no necesita saber cuándo será llevada al cielo, porque lo esencial es no salir del lugar donde el cielo ya comienza. Si permanece en el fiat, su tránsito final será solamente el paso de la misma eterna voluntad poseída bajo velos a la misma voluntad suprema poseída en gloria. No cambiará de dueño, ni de vida, ni de centro. Cambiará de estado, de luz, de manifestación. Es lo que se llama la visión beatífica. Bueno, pues es por eso este numeral, ¿no? Pues nos deja una enseñanza preciosa, ¿no? Para todos los hijos del reino. ¿Y cuál es? Que vivir en el fiat es permitir que Dios anticipe en la criatura la obra que ordinariamente se reserva al final. Es dejar que el amor haga antes lo que la muerte haría después. Es dejar que el divino querer quite los harapos interiores antes de que caigan los exteriores. Es consentir que la vida del cielo se forme en el alma mientras aún camina por el orbe. Entonces la muerte deja de ser una frontera temida y se convierte en el último velo que cae. Y cuando menos lo piense, el alma se encontrará en la divina voluntad en el cielo, no como quien llega a una patria desconocida, sino como quien entra plenamente en la casa del Padre, donde ya vivía por amor, por gracia y por posesión del fiat. A ti, que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.